Ahí estamos. ¿Qué onda? ¿Se escucha? Avisante de prender, me estaba rascando la cara, boludo, no. Estás acomodando ahí. Eh, Acá que le bajo un toque a la música de fondo. Tenemos un par de novedades ahí en el canal. Tenía un par de magia acá en el chat. No, tenías esa. Full seguro. Eh, Todas las redes ahí. Tuki. Un poco de spam. Sí. Y tengo una nueva que es tipo. Si escribo frase Santi 1. Porque el otro día estábamos hablando de todas las frases que tiene Santi guardadas para las charlas, para la galera. Santi dio una charla ahí en Nerdearla. eh, y siempre nos reímos internamente en el equipo de Data. Porque uno seguidor ahí, gracias Javi. eh, Me río porque parece que las tiene preparadas para. Pero no está funcionando igual, a ver. Chau la frase. Entonces, Neue, a ver. Eh, Capaz la tengo que activar. Ahí está, creo que ahora sí está activo. Que tiene un par de frases guardadas bajo la manga. Estábamos riendo de eso con el equipo. Ahora vamos de vuelta. Igual, o sea, fue una que fue graciosa y ahora ya me festejan cualquier boludez, están todos esperando a ver qué digo. La del otro día, de hecho, no me la acordaba que la había dicho porque lo grabé hace como un mes y medio. Y cuando estaba viendo la grabación dije, fija que estos boludos me van a gastar cuando lo escuchen. Pero está bueno ahí cada Ahí tanto está, como mira. Ahí saltó. para que se Si descontracture escribís un frase toque. Santi 2, sale otra, me parece. Ah, claro, frase Santi 1 no existe. Sino que frase Santi 2, frase Santi 3 y así. Ah, está Y esa bien. te el otro día, la de. La del castillo de naipes, me dio mucha gracia. Eh, Yo creo que perdí el audio de nuevo. ¿Ahí escuchás, Así Marquitos? que no te estoy escuchando, Santi. Pues ya. Espera que vuelvo a configurar esto. Un segundo. Dale, dale. Pongo- Buena, Gabo. Ahora sí, volvimos. Ahí va. Ahora sí. Pequeños problemas técnicos. Puede fallar, dijo Sí, tu sí, sí. Sam. El Bluetooth es nuestro enemigo hoy. Bueno, estábamos hablando de las frases, Santi. Si tocamos frase Santi 2, dice: es como tener un pez payaso. Esta la tiró en la última charla, en la mitad de Data. Estábamos hablando de personalización y tiré esta frase, fue muy gracioso. Eh, y después otra que es del equipo ya, que internamente del Team Data. Que hice esta última que era acá. La del famoso. Nada está Ay, escrito qué en piedra. boludo. ¿Cuántas pusiste? Puse tres. Vos tenías miedo que ponga las más picantes, las de. Que nos No, baneen pero hay un par del que me chat. bajan el canal, pero está bien. Horario de protección al menor. Tal cual. Eh, Así que bueno, tenemos eso para personalizar. Después podemos armar un hilo y decir qué comandos estarían buenos para sumar. Agregué uno de las principales páginas tipo LinkedIn, si queremos cómo seguir el canal de LinkedIn. Eh, Después el podcast está subido a Spotify y a YouTube. Así que también lo pueden ver acá. Si escriben Spotify, el primer capítulo que tuvimos el viernes pasado. Ahí estoy spameando por todo lado, pero la idea es que lo puedan La prueba. utilizar la prueba de error, exacto. Así que bueno, nada, Santi, ¿querés que sumerjamos un poco en el gran tema de hoy? Arranquemos. Vamos. Sí, a ver, un poco la vez pasada arrancamos hablando de lo que es Analytics Engineering y hablamos como si supiéramos todos expertos del área y hicimos un montón de comparaciones con lo que es Business Intelligence
y nunca hablamos de lo que era Business Intelligence. Así que un poco la idea de hoy es complementar eso, ver un poco qué es lo que hace esa área o qué es lo que creemos que hace esa área, porque como todo en data varía mucho de empresa a empresa y bueno, ir haciendo ahí la comparación con el resto de los roles. Sí, creo que esta tendría que haber sido antes de la sesión anterior. Creo que pusimos mucho expectativa, pero bueno, está bueno igual. Eh, Hicimos ahí por Sí, el total. follow. De hecho, las charlas estas están planificadas de pedo esta y la de la semana que viene, porque justo se alinearon los planetas. Si no, es como no hay un roadmap o no hay ahí un listado lógico de cómo vamos viendo los temas. Dicho sea de paso, la semana que viene queremos hablar un poco de Data Science ahí con un invitado, así que si no siguen el canal, aprovechen ahora si no se pierden esa. Eso Y iba a decir, yendo si a lo de tirábamos hoy, el chivo de sí, sí, la semana que viene. ya Eh, está comprometido, así que... y ahí Vergesio dice, Eh, después se rompe esos Rocket League. obvio. Y yendo a lo de hoy, Marquito, no sé si pensaste más o menos cómo encararlo, si no, bueno, vamos a los tumbos y vemos qué sale. Dale, dale. Yo creo que está bueno para arrancar. Justo estábamos hablando hoy un poquito más temprano de Business Intelligence y qué es Business Intelligence. Y nos dimos cuenta que cada uno puede ya tener un montón de perspectivas distintas de un mismo concepto. Digo, está incluido, por ejemplo, hoy hablábamos, estaba incluido todo lo que es forecast, análisis de tendencia y demás, estaba incluido en lo que es eh, en Business, en BI, digamos, Business Intelligence, y ahí hay un par de... Está bueno que lo debatamos y digo, no sé, qué piensan que es o qué tienen en la cabeza, para lo que estén, si quieren tirar, pero nada, la idea es debatir un poco sobre eso. eh, Están diciendo que se suscribiría al canal, pero todavía no entró el sueldo de septiembre. Ya estamos ahí, Ya llega, ya ya llega. llega próximamente. Coming. Así que nada, la idea es que tengamos una charla súper relax acerca de eso, y veamos qué podemos encontrar dentro de todo el ciclo de vida de BI, cómo empieza, cómo era al principio, solamente se fue libre, qué voz grave tiene ese pibe. Esto posta no sabía yo que tenía voz grave hasta que me escuché en la grabación. Yo siempre pensé que tenía la voz finita y me llevé una sorpresa ahí con la grabación. Así que voy a tratar de afinar un poco más la voz para que no sea tan neutra eh, así que bueno, nada, nada, Santi, ¿querés meterte vos un poco ahí? ¿Qué es BI? ¿Cómo conocés vos BI cuando arrancaste en Data y digo, cómo lo ves ahora? O sea, eh, Sí, ahí, mientras si quieren, vayan poniendo por el chat si alguno labura en BI o si tienen un área de BI en su empresa, si tienen idea de lo que es. Yo lo conocí básicamente, les contaba la vez pasada que arranqué laburando en ingeniería eléctrica y cuando me emboló me metí a hacer cursos. Vi uno que decía Business Intelligence y me llamó la atención porque decía Intelligence y dije, wow, alto nombre y me senté a ver qué era. Eh, Básicamente, con el concepto que lo conocí yo al principio, era hacer tableros para hacer seguimiento de métricas y no mucho más que eso. Eh, Viene muy de la mano de lo que se suelen llamar las herramientas de BI, en su momento Tableau, ahora más Power BI, también, bueno, MicroStrategy, Click, por las más tradicionales. Eh, y hoy en día se usa más que nada porque es el primer producto de datos que podés implementar en una empresa, aunque sea el más fácil, ¿no? Cuando recién estás arrancando con un equipo, lo más fácil que podés hacer es agarrar esos datos que ya tenés más o menos curados y ponerlos en un tablero ahí, verlos en grafiquitos y empezar a extraer insights. Eso es como el resumen, si quieren, en un tweet. en un tweet, creo que fue un poco más de un tweet, pero ahí Vergesio No, dice, pago Twitter Blue yo, pero dice, yo arranqué mi vida armando Excel para bancos hace 7 años, dice. Un famoso Excel. Hoy se usan herramientas mucho más completas, ¿no? Las más conocidas son
Power BI, Tableau. Acá nosotros en Modo usamos mucho la nueva herramienta de Amazon, que es QuickSight, eh, que está creciendo un montón. Pero bueno, las más conocidas son esas, bueno, ClickView, todas esas de visualización. Bueno, yo también trabajé con SAS, ahí Iván no me deja mentir, que está ahí en el chat, trabajamos juntos trabajando en esa herramienta. Eh, Así que nada, es un poco una de las partes, ¿no? de BI, esa herramienta, donde se explota la información, pero hoy siento que abarca mucho más, ¿no? Todo ese ciclo. Ahí no sé qué opinás vos, Santi, pero aprovecho. Sí, o sea, siempre está un poco ligado a las herramientas. La realidad es que BI en sí no es una herramienta, sino es tipo un framework de trabajo que viene un poco de la mano, no, si te digo en qué año arrancó te miento, ¿no? Pero cuando empezaron a surgir estos equipos de datos, no es que siempre hubo un equipo de BI per se, sino que los equipos más analíticos de la empresa empezaron a tener roles específicos adentro del propio equipo orientado a esto. Por ejemplo, las áreas de finanzas capaz tenían un flaco que se dedicaba a hacer estos reportes. Después, cuando esto fue creciendo, empezaron a salir los equipos de BI más centrales, como para unificar la práctica, ¿no? En vez de tener personas repartidas por toda la empresa, tener un área que se dedique a hacer eso, ¿no? Con conocimiento específico, porque acá estamos hablando de los tableros, pero antes de tener el tablero, tenés que tener los datos en algún formato que los puedas consumir. Ahí tenés todo lo que es, bueno, la parte de bases de datos OLTP, bases de datos OLAP, poder armar los modelos estrella, transformarlo en un cubo y recién ahí llevarlo al modelo BI, ¿no? Por lo menos dentro de lo que es la lógica más tradicional. Hoy capaz no se usan tanto los cubos o las formas de modelado no son tan estrictas como eran en su momento, porque las tecnologías ya escalaron y podés hacer cosas no tan performantes y te andan igual, pero en su momento tenías que tener gente bien de sistemas que puedan hacer esas cosas. Sí, como unificar ahí las transformaciones, ¿no? Porque capaz un equipo lo hacía de una forma y esto de BI como ayudó como a estandarizarlo, digamos, ¿no? El equipo de finanzas, de el ejemplo vos, metía un filtro y capaz otra definición de otro equipo, ese filtro no lo tenía en cuenta, entonces a ver diferencias en las métricas y todo lo que analiza, Sí, ¿no? Temas sensibles, ¿no? Más finanzas, ¿no? un caso puntual es un usuario activo. ¿Qué es un usuario activo? Y capaz para finanzas es un flaco que hizo un pago en los últimos 30 días y para marketing uno que hizo un pago en los últimos 15. Toda esa parte de estandarización de definiciones suele venir de la mano de tener un equipo que es el dueño, ¿no? Porque si no es como, bueno, ¿cuál tomamos? ¿La de marketing o la de finanzas? No, la del equipo de datos, que la va a seguramente negociar con los demás o va a escuchar todas las partes, pero el dueño en sí de la definición de la métrica termina siendo uno. Sí. Nosotros en Modo usamos como una metodología que está bastante buena, que es RFC, que te ayuda un poco a eso de definir un poco esto, ¿no? Que decías vos, qué es un usuario activo para la organización o para la empresa. Eh, y si no, tenemos en cuenta solamente los pagos o también las transferencias. Dice, capaz para un negocio es una definición distinta. A mí me interesa solamente ver pagos, a mí solamente ver transacciones. Eh, Así que nada, está bueno eso de darle como un criterio, ¿no? Una definición, tomar una definición para avanzar. Eh, Total. Y ahí creo que entra un poco también bueno, ahí lo que comenta Iván es tal cual, ¿no? En su momento capaz el área de datos era el área de Business Intelligence. Después en la medida que fueron escalando las distintas tecnologías, eso se fue especializando y en vez de tener los DBAs tradicionales y la gente de BI que transformaba eso en un cubo o lab, empezás a tener roles más especializados de ingeniería de datos, que capaz al principio eran programadores que sabían un poco de data y aprendieron un poco de Hadoop
o de algún framework realizado arriba de Hadoop. Después empezás a tener la gente de Data Science, que capaz al principio era gente de estadística o de actuarial y empezaron a aprender más de programación. O lo que comenta Iván, que es lo de Data Governance, que es un equipo interdisciplinario de gente que sabe de legales, de auditoría y de data, y empieza a gestionar todas esas definiciones, ¿no? Y se fijan que estén en cumplimiento normativo. Sí. Ahí tenemos que, le invitamos a invitar a Charlie ahí para hablar un poco de data governance. Está empezando ahora a tomar ese rol. A ver qué, qué tendencias ve y qué cosas nuevas está implementando. Eh, Así que bueno, nada, es súper interesante todo esto del tema de estos nuevos roles que están apareciendo hoy, que antes no existían, no tenían otro nombre, o capaz se unificaba. Eh, pero, Santi, ¿querés que expliquemos un poco ahí cómo podríamos definir? Yo hoy hablando con ChatGPT, una conversación ahí, le pregunté ahí, ¿qué es para vos Business Intelligence? Y me escribió un choclo gigante de cosas. eh, Me dijo que todo el proceso de TL es Business Intelligence, la explotación también. Si se explota con predicciones o inteligencia artificial, también o sea, metió inteligencia artificial como algo de BI también, tipo si, no sé, personalidad, tendencia o como casos de éxito, como que analizaba y mostraba muchas cuestiones de BI e inteligencia artificial. Entonces ahí es como que ahí dice Polybius Humo GPT. Sí, sí, si querés veamos qué falopeada tiró. Vamos capaz viendo punto por punto qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no. Y después capaz está bueno que comentemos, sobre todo cuando laburábamos en roles más de BI, que no es tanto el caso ahora, cómo era el día a día nuestro, ¿no? Que eso creo que también está bueno. Tal cual. A ver si tengo. Abrí una ventana. Que Polibio viene la semana que viene, así que spoiler que llegaron. Vamos a poner un poco el chat más acá. Perfecto. Casos de uso de BI, le pregunté. Ahí se está viendo, entiendo. Me pasás casos de éxito, le pedí. Pero bueno, si querés arrancamos por los casos de uso de BI o puedo preguntarle qué es para vos BI. Eh, También eso puede ser. A ver, vamos a preguntarle ahí. ¿Qué es para vos Business Intelligence? Le dice a ChatGPT. A ver qué dice. Y dice, es un conjunto de técnicas, herramientas, bla, 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 recopilar, analizar, transformar en información significativa y útil. Esta info se presenta de manera clara, comprensible, a través de informes, presentaciones, visualizaciones, bueno, tableros, ¿no? Tableros, Ujú. dashboards, que un poco hablamos de eso de cómo se explota. Dice, implica el uso de tecnologías y procesos para extraer conocimientos valiosos, para traer insights, ¿no? Hallazgos. Tener un mejor entendimiento del rendimiento de la organización, identificar tendencias, detectar oportunidades, desafíos, optimización. eh, y dice, esto es lo que discutíamos hoy, no solo se enfoca en el pasado, sino que también puede incluir pronósticos y análisis predictivos para anticipar eventos futuros. Y te dice un resumen, es una poderosa herramienta para empoderar a las organizaciones con la capacidad de bla, 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 bla. Eh, Así que, nada, como que te tira bastante, ¿no? Te dice como Sí. que armar un forecast es algo BI, ¿no? O sea, armar una predicción de cuántos pagos vamos a tener el próximo mes, no sé. O cuántos Todavía reclamos hay. nos van a llegar, ¿no? Todo BI para el señor GPT. O sea que técnicamente lo que dice siempre Teddy gastándome de que lo que yo hago es BI, en realidad es verdad. Tenía razón. Eh, y Sí, acá después, yo creo va, que que el tema es desarrollemos. que dependiendo, lo que decimos siempre, ¿no? Dependiendo de la empresa, dependiendo del equipo, va a cambiar mucho esto y yo creo que vas a tener dos ramas principales.
te pongo un caso de ejemplo. Yo en mis primeros 2 años trabajando como analista de BI no hice un solo análisis. O sea, yo armaba los modelos y armaba los tableros para que los análisis los hagan los equipos de negocio. Y a su vez tenías equipos de negocio, también se llamaban BI, que hacían los análisis, pero no tenían idea de lo que era un ETL o un modelo dimensional. Yo creo que si hablamos de BI, tenemos que hablar del punta a punta, o sea, de lo que es propiamente la plataforma, agarrar esa base de datos transaccional, transformarla a un modelo dimensional, que después capaz podemos hablar un poquito más de qué es eso. Toda la parte de llevarlo a la herramienta de explotación, armar el tablero y después usar ese tablero para extraer iniciativas de negocio. Lo que te va a pasar es que en todo ese proceso de BI, dependiendo de la empresa, capaz en los distintos pasos que tenés interactuando distintas personas. No es la misma la que te arma el tablero que la que después termina el análisis o extrae las conclusiones, pero sí el punta a punta del proceso lo podemos llamar como BI, si queremos, como un todo. Ponerle ese, capsularlo ahí en ese nombre hermoso. Eh, y más arriba habíamos visto, le había preguntado también, o sea, casos de éxito. Y empecé a tirar medio falopa ya también. Pero está bueno, para que lo debatamos acá, lo traigo. Dice Netflix utiliza BI para analizar el comportamiento de visualización de sus usuarios y así personalizar recomendaciones de contenido. Y esto dice ha contribuido en gran medida al éxito de retención de suscriptores y demás. Pero yo no sé si esto es exclusivamente O sea, BI. seguramente lo hacen, pero es medio inchequeable. Es como te digo, Amazon tiene 100.000 empleados, ¿viste? Claro, Seguramente alguno está viendo las tendencias de compra y venta. claro. Pero bueno, qué sé yo. Tenemos ahí un nuevo seguidor, la reina. Bienvenido o bienvenido. Nos faltan 10 para llegar a 50, ¿no? Estamos ahí. O capaz menos. Bienvenido, Sí, Gurox. sí, métanle que queremos empezar a facturar. Ponele, dice Polybius. Dice: en Arcor, en el área de BI, se encarga de generar reportes que ayudan al negocio a tomar decisiones. A veces lo piensan ellos y a veces toman de un requerimiento y tienen data scientists para poder armar un forecast de ventas. Dice. Claro, tal cual. Acá lo que suele pasar es que las áreas más de data analytics o de BI se enfocan un poco más en el pasado, en todo lo que es análisis descriptivo, y más las áreas de data science se enfocan en todo lo que es predictivo o prescriptivo, ¿no? Que vamos a hablar un poco más de eso. Acá es medio que te está metiendo una bolsa de gatos con todo. La realidad es que conozco muy pocos analistas de BI que hayan hecho una predicción en algún momento. Así que sí, tal cual, lo último que dice ahí te 100%. No veo mucha alguien de BI haciendo arimas. Ya no vas a poder contar, Tevi, eso en la próxima charla. Así que prepara ahí un documento que diga Arimas qué es, así aprendemos todos. Eh, ya tenemos 41 followers. Estamos ahí a 9. Sí. Tevi puede haber inventado la sigla en el momento que Sí, sí, no, sí, no sí. le La vamos inventé a... recién. Digo, le dijo a ChatGPT, tiramos un par de palabras raras como para decir que. Me encantó la charla que dio en la mitad. eh, que le preguntó, mi lado nerd te va a responder la suma de los vectores y la pregunta, el que le he hecho la pregunta decía que era como, ¿what? ¿Qué me estás respondiendo? No me quemé, dice, no me quemé. Eh, Así que bueno, es un poco para seguir con el hilo del tema, porque me suelo ir por la rama. eh, Nada, esto es un poco lo que me tiró. Ahora vamos a discutir y ver si realmente eh, eh, es así. Y también un montón de tipo de análisis que hace un área de BI, digamos, análisis de ventas, gestión de clientes, análisis de marketing y campañas, optimización de inventario, análisis financiero, que hablamos, EBITDA, ROI, todas esas métricas que mira el equipo de finanzas.
también la parte de recursos humanos y todo lo que es People Analytics, ¿no? Hoy está en auge un poco eso, que se analiza rotación. Está bastante verde, pero cobrando más relevancia de a poco. El problema que suele tener el área de People es que manejan un montón de plataformas que se integran mal con los data warehouse o con los data lakes, entonces terminás cayendo siempre en algún Excel. Pero sí, las empresas más grandes algo se le está dando más bola. Sí, y como que se está empezando a medir como cuáles son las variables, digamos, que haya más rotación o que, no sé, un empleado tenga la posibilidad de dejar la empresa en el próximo mes, ¿no? Analizar tales variables y demás. Entonces vos podrías, pero bueno, ya se entra más en el otro mundo que vamos a hablar la próxima charla. Eh, y después tenés, bueno, análisis de operaciones, eficiencia, mercado. Bueno, si hablamos de lo que implementamos en modo, muchas de las cosas tienen que ver con usuarios, RFM, estado de los usuarios. No sé, Santi, ¿ahí querés contar un poco lo de RFM que hicimos? Sí, a ver, vos cuando estás haciendo análisis de usuario podés hacer un montón de cosas. Podés empezar a agarrar ese usuario y ver cómo está compuesto a nivel demográfico, si te digo, no sé, zona, edad, todas las dimensiones propias del usuario. Podés empezar a contar usuarios por cada una de esas dimensiones o podés empezar a segmentarlo en base a los atributos que tenga. Una segmentación que es re común, sobre todo por la facilidad que tiene para implementarse, es una que se llama RFM, que es Recency, Frequency y Monetary Value, que es básicamente a los usuarios que compran, por ejemplo, en un e-commerce o en, sí, en cualquier retail. Podés segmentarlos por cuánto tiempo pasó desde su última compra, qué frecuencia de compra tienen en una ventana de tiempo y cuál es el valor monetario, o sea, la suma de los montos de esa ventana de tiempo también. Eh, Esto no sé si necesariamente cae en BI, pero puede ser que alguien de BI lo haga porque lo podés hacer hasta en un tablero, ¿sí? Yo me acuerdo que esto cuando estaba haciendo cursos de Analytics y ni arrancaba todavía a trabajar, lo había visto como uno de los temas, dije, ah, qué lindo esto, no lo apliqué nunca. Eh, y cuando arranqué a trabajar en modo no había ninguna segmentación y dije, che, acá se podía hacer algo. Y es algo que hice literalmente en un fin de semana y todavía lo seguimos usando. O sea, es algo que sacás en un toque y realmente suma un montón de valor. Sí, lo podés hacer en un Excel también, ¿no? La verdad no lo vi, pero es muy fácil de hacer. Sí, yo también he visto en cursos que se enseña bastante ese tipo de análisis y lo haces sí, en herramientas de visualización y de Excel. Mati tira en un fin de semana, haces horas extra. Bueno, hago un drill down ahí en por qué lo hice un fin de semana. Yo estaba de profe en un curso en Digital House donde dábamos ese tema. Cuando tenía que dar la clase de eso, bueno, me puse a repasarlo un poco. Di la clase un jueves. Jueves antes de Navidad había sido encima. Me acuerdo, patente era un fin de semana de 4 días, me llevó un poco más de tiempo. Y me quedé medio manija y dije, bueno, lo quiero hacer con la data de mod. Pero sí, fueron ahí un par de horas extras no pagas, pero bueno, seguramente de alguna forma lo terminé monetizando después. Te sacaste el jugo, digamos. Eh, bien. Y para seguir un poco con este tema, ahí saqué un poco el ChatGPT, así volvemos a charlar un poquito más eh, de este tema. Eh, la semana pasada hablamos también de las herramientas que tenía que tener. Bueno, hablamos de varios roles que tendría que aprender, o alguien que está iniciando en datos, y un poquito de eso. Eh, pero alguien quiere hacer BI. ¿Cómo puedo arrancar hoy? Digo, quiero hacer BI.
soy capaz una pyme o algo así, quiero empezar a analizar a mis ventas o lo que estoy haciendo, qué necesito eh, hoy para arrancar, digamos. O sea, que con un Excel estoy bien, con un par de gráficos, y de Polybius, sumate el equipo de Santi. Te voy a bañar, boludo. Eh, sí, depende mucho de la escala de la empresa, ¿no? O sea, si entras en una corpo o en una startup, en alguna empresa grande, seguramente ya tienen una base de datos conectada a la herramienta BI y arrancar a hacer BI es tan fácil como crearte un tablero nuevo y empezar a arrastrar los campos de la tabla que quieras analizar, ¿no? Arrastrás ventas y zona, y ya con eso ya tenés un grafiquito de ventas por zona, por decirte algo. Si querés implementar una herramienta de BI en una empresa que no lo tiene, es bastante más complicado y lo complicado suele ser siempre la parte de conseguir la plata para hacerlo, ¿no? Porque nadie te va a querer firmar un cheque en blanco hasta no saber si eso va a sumar algún valor. Yo tengo el caso puntual de una chica que había hecho el curso conmigo y lo empezó a implementar en su empresa y lo que hizo fue básicamente empezó a hacer tableros en Power BI en su computadora y cuando la gente, no sé, su jefe o los directores de la empresa vieron eso, le empezaron a pedir más tableros y llegó un momento de que no daba más abasto para Claro. concentrarlos ella, digamos, y a su vez, ella tenía que compartirle los tableros por un Google Drive, ponele, porque no pagaban la plataforma Claro, web. no pagan las Bueno, licencias de no pagaban la licencia. Y todo llegó un gratuito. momento que se dieron cuenta de que les servía para algo, contrataron a una consultora para implementarlo, pagaron el servicio web y compraron un par de licencias para seguir escalando un poco la práctica. Eh, Yendo un poco a lo que preguntabas, la mayoría de las herramientas de BI tienen un plan gratuito limitado. Puedes arrancar con eso y una vez que demostrás que sirve, nada, negociar que te paguen aunque sea una licencia para seguir. Claro, muchas veces tenés que mostrar algo como tangible para decir, che, esto funciona, lo están haciendo en algún lado, no es que lo inventé yo, eh, para vender, eso de firmar el cheque en blanco, esa es una nueva frase que me anoto para sumar al bot. Ya me festejan cualquier boludez. Eh, este, pero bueno, nada, o sea, hoy las herramientas digo, más conocidas de BI, hablábamos de Power BI, de Tableau, que son las que la mayoría que se enseñan hoy en los cursos de Analytics. Así que no se te caiga el castillo de naipes, Santi. Capaz no se lo Acá me llegan. escriben, pero no sé si es alguien que conozco, no tengo idea, ¿viste? Están todos con los alias ahí de incógnito. Cuando te escribís eso, te va a salir la frase de Santi en el bot. Bueno, la mayoría de los que se enseñan en los cursos, que son Power BI, Tableau, yo mencioné que hablábamos de. A ti no te hizo caso, el bot. Algo tipiaste mal. Eh, ahí está, ya apareció otro. Esa es buenísima. Es como tener un pez payaso. Dale, bote el orto. Que se te- bueno, nada, ¿qué herramienta te conviene aprender? O sea, solamente hablando de esto en voz alta, empezándolo, digo, solamente se puede explotar la información con, con estas herramientas de visualización o existen otras formas de explotar, digo, la información y que se pueda consumir. Dice DFG Dreo, me falta una pala como sticker. Todo este debate que se armó acá en el chat. Todavía no podemos personalizar stickers, así que como eso para. Si quieren tener una pala como sticker, ya saben, se tienen que suscribir, sumarse acá, darnos horas y una vez que pasemos a affiliate, ahí se viene la pala. Ahí se pueden agregar suscripciones y demás. Por ahora. Por ahora no. Eh,
Así que nada, podemos seguir charlando de esto o ¿qué otra cosa podemos? ¿Qué se te ocurre? A ver. Yo capaz comentaría un poco cómo es el día a día de una persona que trabaja de esto. No sé si vos, Marquitos, tuviste un rol formal de BI o se llamaba de otra forma, cómo era ahí en Telecom. Bueno, ahí justo Iván estaba comentando y me hizo acordar un par de acerca como comer una naranja. Eh, pero nada, básicamente me acuerdo que traíamos toda la información, no teníamos todo automatizado como en los roles que tengo ahora, pero me acuerdo que traíamos la información, la transformábamos, hacíamos un par de queries, por así decirlo así, a grosso modo. Nos encargábamos de que la información esté agrupada para que pudiese entrar, me acuerdo, en un Excel, porque lo explotábamos en Excel, eh, de primeros roles de data, se podría decir que casi BI, digamos, que hacíamos. Eh, y una vez que hacíamos todas esas transformaciones, me acuerdo que compartíamos los tableros, todo, todo manual, nada automatizado, como tenemos hoy en modo, ¿no? Que tenemos Disneylandia. Tipo, implementas un modelo, ya lo puede consumir cualquiera. Que un poco fue la charla de la vez pasada de cómo debe entrar en todo esto. Y cómo cambiaban todo esto de los roles. Eh, pero nada, recuerdo que era eso, extraer la información de distintas fuentes. Ahí ya me refresca la memoria. Mandábamos tareros por WhatsApp. Hacíamos un par de trampas para automatizar, me acuerdo. Hacíamos un par de Mac en SAS. La herramienta que usábamos de BI era, me acuerdo, SAS Guide, que no es open source, sino que hay que pagar. Y todo lo puede hacer. Lo malo que tenía eso era eh, que no podía salir de esa herramienta. Te tenías que casar con esa herramienta y no podías salir de ahí, digamos. Y eso era una gran contra para nosotros. Ahora están mirando a Cloud, y yo hablo con los chicos y me van contando que están implementando Looker y otras herramientas eh, más nuevas para poder adaptarse a lo nuevo, ¿no? Así que, pero bueno, me acuerdo de esto que era el ciclo del día a día que hacíamos todos los días, ¿no? Hacíamos tableros, mandábamos a GCP. Ahí me cuenta un poco. Ahí, qué hombre me Sí. pregunta, ¿qué fue lo peor que te pasó en Telecom? Eh, Entrar, dice ahora. en proyectos, yo trabajé para poner un poco de contexto, trabajé, Iván dice el bono, 5 años en Telecom, pero cuando arranqué era Cablevisión, no era Telecom. Después pasó la fusión y cambiaron bastantes cosas. Eh, Aparte de la droga, eh, cuando fue para mí esa fusión, empezaron a haber como duplicidad de roles, equipos de BI que chocaban con otros equipos de BI, y había como mucho conflicto interno, ¿no? Para ver quién se quedaba. eh, pero creo que un poco esas peleas que habían, como que creo que era un poco lo más complicado, ¿no? De lidiar con todo eso. No te dan permisos o luchabas mucho con el tema ese, más burocrático, digamos. Hoy de modo como que todo un poco todo lo contrario, o sea, como que para nada burocrático, sino al contrario, tan libre que puedes implementar un montón de cosas y puedes romper un montón de cosas. Y para mí el ideal es un intermedio, ¿no? Entre esas dos. Eh, Sí, ahí estaba pensando un poco en mi primer rol de BI fue medio eh, raro porque primero era la primera vez que estaba trabajando en datos y arranqué súper remoto, o sea, en el sentido que la empresa tenía 2 empleados en Argentina, el resto estaban afuera. eh, y trabajé 6 meses ahí y los 6 meses en el mismo proyecto. O sea, básicamente tuve 6 meses para hacer un tablero para un cliente, trabajando con extractos de datos en Excel, porque la parte de la conexión a la base de datos la estaba haciendo un ingeniero de datos, ponele, en ese momento.
Ponele, me encantó. Eh, sí. El tablero, ponele que quedó lindo, pero, o sea, si lo tuviera que hacer hoy de vuelta, probablemente lo armo en 2 días. Y no quiero ni pensar lo que se lo cobraron al cliente de eso. O sea, debe ser lo que gano en 2 años, más o menos. Este, ¿Esto que robaron? el, posta, y, o sea, pensando en el día a día, era básicamente levantarse, tener una daily y sentarse a hacer custom metrics en Tableau. O sea, empezar a programar las definiciones que tenían ellos de negocio, que era, no sé, un refund, que era, tenía métricas raras, pero era una empresa muy grande. Empezar a subirlas en esa herramienta de BI y empezar a armar más o menos el formato del tablero, que tenía que tener el branding de la empresa, los colores, las cosas ubicadas en algún lugar en particular. Este, y así hasta que lo terminaron cerrando el proyecto. Que estuvo bueno porque lo vendieron, digamos, el día antes de que renuncie. Fue tipo, entré para hacer eso y me fui. Cumpliste mi misión acá, Este, ya está. Me retiro. total. Sí, 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 no, no me iba sin terminarlo. Pero eso fue como la primera experiencia. Están Y preguntando, después ya más. Dale, dale. ¿ibas a terminar de algo más? Yo te No, no interrumpí. iba a abrir otro tema, así que. No, porque están disfrutando acá, que está bueno, me parece. Dice, ¿qué fue lo peor que rompiste en modo? Dice para los dos. Así que yo tengo ya una en la cabeza, pero si querés Arrancá vos arrancamos. porque tengo que ver qué cosas se pueden decir y cuáles no. Claro, ¿no? Se rompió ahora. No, creo. Se me viene una en la cabeza ahora creo que entré a modo y hice un cambio, como dije, quiero hacer este cambio así simple y creo que rompí el modelo, empecé a meter duplicidad. Y no teníamos implementado nada de los test todavía en esa época, me parece. Bueno, pero no fue tan grave, no tuvo un impacto que digas, ¿no? Modo perdió plata o algo de eso, pero eh, dice, lo mantiene Magoya, eso me ¿Cuál es la mejor herramienta de BI con la que han trabajado? Eh, yo creo que la que, si bien tiene muchas cosas para mejorar, QuickSight es una gran herramienta, la que estamos usando ahora de Amazon Web Service. Eh, pero bueno, la que más creo que se utiliza es Power BI y Tableau creo que es como la más carita, pero es la más completa. Ahí, Santi, no sé para vos cuál es tu opinión, solamente discernís, sabes tu cara. Eh, Eh, sí, a ver, yo laburé con Power BI, Tableau, ClickView y ClickSense, QuickSight, Looker y MicroStrategy. Creo que con esas 6. Y Superset. La mejor para mí hoy es Power BI. O sea, la agarrás, la entiende un nene de 5 años, arrastrás cositas y armás un tablero. Es una boludez usarla. La complejidad la tenés capaz si querés hacer alguna métrica complicada, pero es un paseo por el parque. Después, en orden, creo que Tableau es la que le sigue. Eh, y de hecho, si vemos después el cuadrante de cuáles son las líderes, es más o menos ese el orden. Eh, Tableau, la complejidad que tiene es que tenés que armar todas las visualizaciones por separado y después unificarlas en el tablero, eso es medio goma, pero ponele que está buena. La parte de transformación de datos es media chota, pero si tenés el data warehouse bien armado, medio que no pasa nada. Después, ¿qué más? A ver, Looker la usé en su momento cuando recién salía, más o menos, antes de que la compre Google. Está, está buena la parte de transformación de datos, sobre todo lo que es la capa semántica. La parte de visualizaciones me pareció una chota, la verdad. No sé si ahora mejoró. Y después MicroStrategy creo que es la peor que la peor. usé. Más que nada porque es muy vieja. O sea, si venís de trabajar en un equipo de datos moderno y pasás a eso,
no entendés nada. Ahora Se la pasan comprando se Bitcoin, pusieron sí. un poco al día. No, ahora se modernizaron un poco, pero sí, tal cual. Estaba pensando O eso. sea, lo tenés a Michael Saylor que está más preocupado por el precio del Bitcoin que por su empresa. Este, pero bueno, esas son más o menos el orden. Power BI, creo que a nivel precio, de las más baratas y de las más fáciles de usar. Y QuickSight debe estar por ahí por el medio. Sí, capaz, Quixel, lo que veo en general, capaz está llegado a mi perspectiva, pero que es como más nueva, entonces no es tan conocida. eh, y la usa más que nada la gente que tiene el paquete de AWS, me parece. Por lo que estuve viendo. Creo que Modo es la única empresa que conozco que, que la usa, ¿no? O sea, no conozco otros Y casos. yo tengo un alumno que sé que la usa. No sé si somos los dos de Argentina que la estamos usando, pero o sea, eh, está bien. Para mí lo que le falta es que todo lo que tiene Power BI del armado del modelo de datos, viste, de que puedes armar el esquema estrella, Claro. eh, eso si lo tuviéramos en QuickSight sería un golazo. Hoy lo terminamos haciendo en SQL y lo resolvemos igual, pero eso un poco te limita. Después, la parte de armado de visualización en sí son todas muy parecidas y hoy no tiene sentido aprender herramientas o incluso a veces veo que en las job descriptions te dicen es súper importante que sepas Power BI o mismo a veces me contactan a mí de ofertas porque sé QuickSight. Es como, man, busca cualquier persona y QuickSight lo aprende en 2 días y sabe usar otra, ¿viste? Es que es eso. Eh, Eso es clave. Lo que dijiste recién. Si sabes usar una, o sea, después adaptarte a otra te va a costar. Si venís, por ejemplo, usando Power BI, que yo en mi caso usaba mucho para las clases que doy, y fui a QuickSight y es la misma lógica, o sea, o sea, las dimensiones, las medidas, la- cambian cositas muy pequeñas, pero sí tenés razón eso de que no tenés la parte de ver los modelos de datos detrás de escena, digamos, de lo que está consumiendo. sí, o Hay sea, una pregunta que nos comimos antes, Santi. de una buena Creo, práctica para no romper todo. a romper todo. Creo que lo hablamos un poco la charla anterior, pero podemos retomar un poco eh, Obvio. eso para lo que usamos hoy, ¿no? Y antes tenía que hacer una query manual para saber si estaba aplicando datos. Pero bueno, hoy tenemos como buenas prácticas y herramientas que te permiten todo lo que es el testing y todo lo que es validación. O sea, hoy tenemos alertas que llegan si hay duplicidad de un modelo o algo empieza a duplicar o de la nada empieza a traer valores nulos, un campo que no debería. Todo eso como que está testeado y cuando empieza a fallar nos llega una alerta en Slack. Nos dice, che, está fallando este modelo. Antes este campo era único, ahora ya no es más porque hubo un cambio. Entonces nos permite como detectarlo rápido y modificarlo si es que pasa. Eh, pero nada, creo que eso es como una buena práctica que está bueno. O si capaz un modelo no corrió, hay testing de freshness, de frescura, para saber hace cuánto que esa query no se actualiza, digamos. Entonces, si no se actualiza después de cierto tiempo, te avisa también, te manda una alerta, te dice, che, esto hace 3 horas que no ve registros nuevos, digamos. Eso también está bueno. Sí, para mí tenés dos cosas ahí igual. O sea, todo lo que comentás vos es una vez que rompiste algo para enterarte. O incluso puede ser que vos no hayas roto nada, pero que se haya roto algo en tu fuente de datos. Por ejemplo, que vos estás consumiendo una base de datos que no la generás vos, la genera un equipo de producto y vos la replicás y la consumís para armar tus reportes. Y capaz esa base empieza a tener valores duplicados, valores raros, valores nulos, valores nuevos, todas cosas que en algún momento nos pasaron, ¿no? O deja de tener valores, dejan de escribir en esa base. Todos esos test de integridad te sirven para que te llegue una alerta y revisar si rompiste algo vos o golpearle la puerta a la persona que mantiene ese dataset como para revisarlo. Ahora bien, por la parte de no meter errores,
tenés más lo que es el proceso de CI/CD y todo el proceso de aprobación, sobre todo, ¿no? Esto, los equipos de sistemas, algo que tienen cuando están por subir un cambio en un repositorio es que no lo pueden subir de una, sino que lo tiene que aprobar otra persona y esa persona lo tiene que revisar y pone el gancho, digamos, de que eso que están subiendo está bien. A su vez, eso lo revisa otra persona y también tenés una batería de test que corren antes de que se suba el cambio, que te ayuda a detectar buena parte de las cagadas que te puede llegar a mandar. Por ejemplo, estás armando una query y te comiste una coma. Bueno, puede ser que te lo detecte porque esa query no compila, por decirte algo. El famoso linter, que tenemos, que también Tal cual. te acomoda la guía de estilo. Eh, pero bueno, eso para mí no es común en un equipo de datos que tengamos un proceso así de CI/CD. Va, por lo menos modo es el primer equipo en el que veo que hay eh, esa metodología, pero o sea, tenés que aprender a manejar Git, GitHub, eh, todo lo que es los procesos de pull request para saber todo eso que comentabas antes de que te aprueben un PR o y que después lo merges y lo subas, tenés que aprender todas esas cosas que yo, en mi caso, mi experiencia no estaba acostumbrado y tuve que aprenderlo, digamos. Pero me parece que está bueno que tenga como esa validación, cualquier cambio que subas, que no solamente es responsable del que está desarrollando, sino también hay que lo prueba, ¿no? Que esté lo que hay para. Y un montón de tests que saltan al momento de que subís ese cambio y te dice, compila, esto corre, digamos, esto funciona. Eh, Hay una pregunta ahí que también Esta era quedó la de muy Google, colgada sí. arriba. O sea, no sé si querías agregar algo de eso, pero No, no, no. Mandale. dice QHF, supongo que Juli, dice, y en caso de un proyecto propio, ¿qué está arrancando, que estás arrancando? Power BI o Looker por su integración con Google Analytics u otro en particular. O Yo sea, no elegiría la herramienta por ese tipo de integraciones, porque si bien las herramientas de BI se integran con algunas plataformas, como pueden ser de marketing, lo más usual y lo mejor es que esa plataforma de marketing o de web analytics, como puede ser Google Analytics, la integres al Data Lake, si te lo querés llevar, y después integres la plataforma de BI al Data Lake por algo que se llama Vendor Lock-in. ¿Qué es Vendor Lock-in? Básicamente, vos tenés una plataforma, como puede ser Looker, y algún día querés pasar a Power BI y te das cuenta que toda tu lógica de negocio está armada en Looker. Entonces, después, para pasar a Power BI tenés que replicar 3 años de laburo. ¿Cuánto te va a llevar? 2 años. O sea, en cambio, si vos te llevas todo eso a tu data lake, armás toda tu lógica de negocio en tu data warehouse y tu herramienta BI solamente lo usás para visualizar cosas, si cambiás de herramienta, lo único que tenés que hacer son los gráficos de vuelta. Esto me pasó a mí en una empresa que queríamos migrar de Looker a Power BI. Estuvimos un año migrando más o menos. Yo me fui de la empresa. Pasaron 2 años, me crucé con un ex compañero en una conferencia y seguían migrando. Entonces, súper importante que no nos atemos a las plataformas y que las usemos solamente para visualizar en el caso de lo que es BI. claro, no atarse a una herramienta porque te pasa eso, que termina dependiendo eh, de ella, digamos. Hay después una pregunta de Razor 425, dice, en los pipelines de datos es más importante testear procesos o materializaciones de data. ¿Cómo se hace TDD en data? Dice. Bien, ahí siempre rodo con las preguntas fáciles. Sí, sí, sí. Yo no conozco a nadie que haga TDD en data. Para los que no saben, TDD es Test Driven Design. Eh, ¿Qué es TDD en desarrollo normal? Básicamente, la gente que hace desarrollo de software, ponerle un backend, tiene todo su proceso donde nos está haciendo.
transformaciones o lo que fuera, por ejemplo, para montar una API, ¿no? Una API que recibe un mensaje y devuelve otro mensaje. Y a su vez, para saber si en algún momento ese proceso falla, tienen una batería de test que corren algunos cuando lo están compilando y otros nada, en la corrida. TDD cambia un poco el enfoque de eso. En vez de hacer todo el desarrollo y después los test, los chabones lo que hacen es primero hacen los test y después hacen todo el desarrollo del programa del que hicieron los tests. ¿Por qué hacen eso? Porque cuando vos estás haciendo los tests al principio, estás describiendo cuál es el resultado que querés, entonces te ordena un poco la idea de lo que vas a desarrollar después. En data es un poco distinto porque vos lo que testeás no es la corrida del programa en sí, por lo menos en lo que es modelado de datos, sino que haces test de integridad de datos sobre el resultado. Podés hacer algo parecido a TDD si tenés, por ejemplo, test de not null sobre alguna columna, o de duplicidad, o de valores aceptados, o de rango en algún valor numérico, pero no es lo más usual, ¿sí? Se puede hacer algo parecido, pero la verdad no conozco ningún caso de ejemplo de alguien que lo esté haciendo. Sería bueno ahí investigar un poquito. A ver si hay. Ahí dice que, hombre, el Inter de Miami, el Inter es. El Inter es. Corregime, Santi, ahí, pero es como que te limpia el código. Te da vos definís un estilo y te lo deja como vos querés, digamos. Cada vez que corras que hagas un commit, te lo va a correr el Inter eh, y te va a limpiar el código. A dejar el código como la guía de estilo, con comas adelante, que tengan distintas STs, la query. Va a ser como una Sí, o sea, validación un así. linter es básicamente un programa que lee el código, o sea, no lo ejecuta, no se fija el resultado, mira solamente el código y en base a eso te dice si hay algo roto y a su vez te modifica algunas cosas en base a una guía de estilos que vos configures, como comenta Marquitos. ¿Qué cosas te pueden modificar? Por ejemplo, nosotros cuando no teníamos el linter, no sé, a Marquito le gustaba poner todas las comas del lado izquierdo y a mí me gustaba poner todas las comas del lado derecho. Y dependiendo de qué query entrabas, veías un formato completamente distinto. El linter más o menos lo que te hace es, si están todas las comas de la izquierda y vos dijiste que están siempre de la derecha, te las pone siempre de la derecha, te tabula todo igual. Si tenés alguna sentencia como, no sé, el select que está en minúscula y vos decís que tiene que estar siempre en mayúscula, te lo pasa a mayúscula y así con algunas cosillas más. Pero es parte del CI/CD. Cuando vos estás subiendo ese cambio a tu repositorio, corre también el linter y se fija esas cosas. Ahí Iván dice que usaban Big Bucket, ahí en Teco, están usando, que es parecida Sí, es a lo mismo. lo mismo, digamos, a GitHub, ¿no? Eh, Después otra polémica, que está diciendo, las comas van del lado derecho, no se discute. Eh, Banco. Fue una discusión polémica esa y cuando no estaba el linter, capaz yo veía que alguien ponía las comas a la izquierda y después tenía que modificar eso y iba y las ponía todas a la derecha, ¿viste? Y después el otro flaco la cambiaba de vuelta. Era como una guerra fría donde nadie decía nada, pero sabíamos claro, que eso estaba pasando. una guerra, ¿viste? Una guerra fría. Eh, y hoy nosotros en modo usamos coma del lado izquierdo, porque... Pero No, no, yo a veces hay que aprender a ceder. al principio dije, no me gusta tanto esta forma, pero tiene sentido de que ves la coma, si te falta una coma o estás poniendo una coma de más, lo ves más fácil, digamos. Y ya que me acostumbré, me quedo con el team lado izquierdo, coma al lado izquierdo. Ahí dice, como experiencia propia, les tocó estar en algún proyecto de migración, ya sea de entorno o herramienta, y de ser así, ¿cómo fue el manejo de los tiempos? A mí sí, no sé vos, Marquitos. No sé si que me haya impactado, digamos, que yo haya tenido que participar en la migración, pero sí quizás a grandes rasgos en Teco me ha tocado ver procesos de migración
a nuevas herramientas, nuevos SRMs. El tema de que algunos quedan medio anticuados o más antiguos. Y eso impactaba mucho en los datos. Pero no de tener que migrar una herramienta de BI a otra. O sea, ahí Santi, si vos tenés alguna experiencia ocupada para contar. Sí, tengo varias. En Despegar nos pasó no de cambiar de herramienta propiamente dicho, sino de hacer un upgrade de versión con la complejidad de que todo el ETL, o sea, toda la transformación de los datos estaba hecho en la herramienta, no es que lo hacíamos en otro, no sé, en el Data Lake, por decirte algo. Y claro, toda la reportería de la empresa salía de ahí y tuvimos que chequear que no se rompiera nada con el upgrade. Eso fue, a nivel tiempo, creo que relativamente bien, salvo que me esté fallando la memoria. Lo único que tuvimos que hacer es para todos los modelos chequear si seguían estando todos los valores en todas las dimensiones importantes de antes, con lo cual fue un laburo de QA bastante denso. Después por la migración de herramienta que me tocó en el otro laburo de Looker a Power BI, ¿cómo fue el manejo de los tiempos? Un desastre, básicamente. Porque la persona que lo había planteado que se iba a hacer en 3 meses. Después renunció, bueno, pasaron cosas y sé que llevó no menos de 2 años. Ahí yo lo que les diría es, si van a hacer una migración de herramienta, sepan que van a tener que convivir un tiempo largo, con lo cual van a estar un tiempo largo pagando las dos herramientas a la vez. Eh, y la mejor forma de hacerlo es poner un día de quiebre donde todo lo nuevo se va a empezar a hacer en la herramienta nueva y de a poco eso nuevo va a ir deprecando todo lo que tengas en la otra hasta que en algún momento puedas darlo de baja. Pero las migraciones son caras porque vas a tener un tiempo donde estás pagando las dos cosas. Si yo lo que te recomendaría ahí es, si vas a implementar una plataforma de datos desde cero, de mínima trata de no tener vendor lock-in, lo que hablábamos hace un rato, y hacer todas las transformaciones en otro lugar, cosa de que si en algún momento te toca cambiar de herramienta por X motivo, por lo menos no es tan traumático. Tal cual, lo que habíamos hablado hace un ratito. Y dice, yo estoy sufriendo la migración ahora, muchos war rooms. Tienes que implementar 2 veces, modificar 2 veces, aumentar 2 veces. Dice, ¿qué hombre? ¿Y quién es el mejor analista que tiene el equipo? Dice, eh, el Yo mejor los analista. quiero a todos por igual, ¿viste? Así que no puedo responder. Hay que ver el último Perkman, el H. Y el peor, Respondería yo si querés, pero corazón de Frank. Eh, bueno, estuve viendo los espectadores que tuvimos casi siempre 20, ahora bajamos 18, pero tremendo, ¿eh? La se verdad que está la yendo. PR es una banda que Sí, sí. cantidad de gente sumada Los acá. bots vienen a pleno. La verdad que sirvió esto de sumar los bots al stream. Eh, tremendo. Eh, no sé ahí eh, cuando se rompen unos jueguitos con los seguidores. Esa está buena. Después cuando inauguremos el canal de Discord, armamos algo así más didáctico. Otra que habíamos pensado era armar un tablero en vivo un día de estos, o implementar, utilizar alguna herramienta, o mostrar unas partidas de CS2, porque salió ayer el CS2, esa me copa también. Eh, Rocket League, dice ahí. Unos tableros con challenge, esa me copa también. Che, eso re va. Tipo buscar algún challenge de tipo de mercado libre de alguna empresa y resolverlo. Sí, está bueno. ¿Viste lo que son públicos? Pensamos también meter una charla capaz más soft, más del lado, eh, las cosas que te pasan en el día a día más eh, mentales, ¿no? O sea, más, tienen que ver más con, no sé si se dice cognitivas, la verdad. Estoy capaz pifiando en vivo, pero eso también puede ser una charla. Dice, se comenta que Santi es tan crack en Rocket League como en Data Analytics. Yo tenía entendido otra cosa.
Tendría que rodo. No, no abramos ese tema, pero por el chat te van a responder otra cosa, pero Frank dice, más de gestión también se puede hablar, tipo gestión de expectativas, un tema piola. clave, sí, clave y aplica a todo, no solamente a data. QHF dice, hagamos un modelo cubo en vivo. Razer Y bueno, el 60. juego Julio viene con el tema de los cubos. Sí, 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 está full. Me carrió diamante. Conjunto de buenas prácticas, está buena. Eh, la semana que viene va a estar bueno porque va a venir Tevi, sino que no falla, ¿viste? Ya está, quedaste acá en la grabación, Tevi. Pero nos va a contar un poco de Machine Learning, cómo hacen ciencia de datos, las cosas que implementó. Tevi es su crack. Hace poco arrancó a dar clase para MIT, así que va a estar bueno que vengan y escuchen todo lo que sabe y también la venta de humo que también es importante para cualquier Sí, sí. proyecto, ¿no? Abran la ventana de par en par por las dudas, porque IA, Machine Learning, las palabras las va a tirar todas, seguro. Así que Y se puede poner un poco más de presión. Eh, te así que vi nada, profesor titular del MIT. no me quemé. Eh, así que bueno, si no puede venir Tevi, bueno, tenemos que invitar a, a su equipo. Genio Tevi, Total Data Science. Bueno, no sé. Una cosita más es que nos sirve mucho siempre también que nos sigan ahí en las redes. Tenemos el canal de YouTube, también tuvimos el el stream anterior a Spotify. También tenemos Twitter, Instagram, hicimos 10 millones de páginas. A ver si farmeamos algo. Sí, sí. Tenemos más Eh, páginas de gente. Así que, pero bueno, por un lado se empieza. Después también estaría bueno que nos dejen sus comentarios, feedback, cosas que les gustaría que hagamos. La idea es que seamos una comunidad y que entre todos hagamos el canal. Y nada, no sé, Santi, si querés agregar ahí algo más como para cerrar o buen fin de. buen fin de, ¿no? Así que, Sí, así que bueno, gente, estamos viendo y los mantenemos novedades ahí en las redes. Cualquier cosa, nos escribe. Buen fin de. estamos gente. Adiós.